Vamos a hablar un poco de la realidad. No me alcanzan los títulos a veces. Recién trataba de hablar un diálogo con un presidente de un club de Viedma, que todavía no llegó la boleta de luz, pero ya en Patagones sabemos que se multiplicó por 4. En Alto Valle, una empresa frutícola que recibió 5 millones para pagar energía eléctrica, las prepagas que se van por las nubes, trabajadores que quedan sin trabajo, las empresas locales que no saben cómo hacer para seguir adelante. Esto recién arranca, los estados municipales y provinciales asfixiados. Bueno, no sabemos cómo hacer para resumir la situación actual, por eso convocamos al vicegobernador de la provincia de Río Negro, Pedro Pesati. Pesati, ¿cómo estás? Daniel Edman acá en FM La Costa, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? Buen lunes. ¿Cómo anda todo? Y la verdad que no sé si me olvidé de algo, como para resumir seguramente, además la política internacional ahora que se suma. Bastante compleja la situación, pero además para pensarla en el corto plazo, de resolución o de que cambie algo en el corto plazo, ¿no? Bueno, sí, por supuesto, estamos frente a un programa de gobierno que ha puesto como principal bandera de su tarea eliminar el déficit fiscal sin medir en los costos y sin reparar en los costos sociales, sobre todo, ¿no? Eh, la motosierra ha sido cambiada por el plan licuadora, que es lo que mejor grafica lo que está sucediendo en la actualidad, en donde esa licuadora, en palabras del propio presidente, significa licuar los ingresos, sobre todo, primero ante que todo, de jubilados, pensionados y trabajadores. Eh, la licuación de ingresos significa pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones, del salario, y ese ajuste sobre los ingresos es lo que ha financiado eh, la búsqueda del equilibrio de las cuentas con un costo social altísimo y de consecuencias que todavía no podemos medir porque eh, se está exponiendo a millones de argentinos a situaciones donde sobrevivir se constituye en una verdadera odisea. Entonces, me parece que es ahí donde está la mayor gravedad del plan de ajuste que está llevando adelante el presidente Javier Milei. Y, y a las provincias, esta situación también la pone en un lugar muy, muy incómodo. O sea, se discute no solamente el tema de probabilidades de mejoras salariales, sí o no, pero sin inversión, sin obra pública. Se hace bastante difícil el camino, por eso esta ronda de diálogos es ver si hay una salida en el corto plazo, digo, frenarse a nivel de una reunión de los gobernadores, porque parece como que además hay una no observación de la realidad o no importancia de lo que está pasando, por lo menos tierra adentro, de parte del gobierno nacional. Bueno, creo que hay algunas cuestiones importantes para destacar. Primero, ¿no? En Argentina, los tres servicios más importantes que el Estado presta, educación, salud y seguridad, lo prestan las provincias, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de Río Negro, y no debe ser muy distinto en otras provincias, el 85% de los recursos presupuestarios de la provincia se destinan para financiar el servicio de educación, de seguridad y de salud. Es decir, que prácticamente el mayor esfuerzo eh, se dedica para garantizar estos servicios. Y yo creo que cuando el gobierno nacional comenzó, digamos, su gestión maltratando a las provincias, los gobernadores, tratándolo de gastadores seriales, de que iban a fundir a las provincias, propiamente diciéndolo, bueno, me parece que hay ahí un gran desconocimiento sobre el rol que las provincias desempeñan en un país en donde la nación cobra los tributos, cobra los impuestos, pero las provincias son las que después tienen la tarea más difícil para llevar adelante, que es es garantizar estos servicios que yo mencioné recién, ¿no? Frente a esto que ha hecho el gobierno, por ejemplo, eliminar el fondo de incentivo docente, que en el caso de Río Negro la provincia lo está cubriendo con sus propios recursos, sin percibir esos recursos que venían de Nación, porque este gobierno de Javier Milei decidió no pagarlo más, así como dejó de pagar el subsidio al transporte, que es fundamental para las provincias, para los municipios, ¿no?
y que eso, bueno, ha tenido que enfrentarlo la provincia también con su propio esfuerzo. Rionegro ha perdido desde enero a marzo unos 50.000 millones de pesos, el equivalente más o menos a una masa salarial y media de la que destina para pagar a sus trabajadores estatales, o el equivalente a casi tres masas salariales que se destinan para pagar el salario de los docentes. Así que bueno, la pérdida de recursos para la provincia y para las provincias es muy significativa, y esto tiene que ver, digamos, con un plan que bueno, que surge de una primera mentira de Milei. El plan motosierra se transformó en un plan licuadora, ¿no? Y un plan que está haciendo recaer el peso del ajuste sobre actividades que son importantísimas, que no las perdamos, y sobre los sectores más desprotegidos y más pobres. Esto que está sucediendo con las universidades públicas también muestra una decisión que va a contrapelo de toda la tradición que la Argentina tiene en materia de educación a través de sus universidades. Desfinanciarla completamente como están haciendo es algo que ningún gobierno se atrevió a tanto, ¿no? Y aun cuando ha habido gobiernos que han tenido verdadero asco por las universidades públicas, por ejemplo, las dictaduras y sobre todo la última dictadura militar, que hicieron de todo sobre las universidades, partiendo primero de la base de hacer recaer sobre los estudiantes en esos tiempos lo que significó la represión salvaje en todos los campos y particularmente en el sector universitario. Pero creo que una situación como esta, de desfinanciar completamente el sistema de educación y de educación superior y el sistema de ciencia y de investigación en materia de ciencia y tecnología, tampoco tiene antecedentes. La destrucción del CONICET, del sistema científico, son aspectos estratégicos que hacen al desarrollo de cualquier país y que, bueno, que son objeto de esta motosierra o de la licuadora, como uno le quiera llamar, que de alguna forma sintetiza una política económica que probablemente nos va a poner peor de lo que encontró el país cuando Milei se hizo cargo de la conducción del país, ¿no? Justamente pensando para adelante es la pregunta que le quería hacer a ese diagnóstico que usted ha marcado recién. Bueno, uno no observa, por lo menos yo que no soy nadie, un vecino común, no observa en el corto plazo que se pueda frenar o por lo menos revertir alguna de estas decisiones nacionales, ¿no? Y en este sentido, y no recuerdo, capaz que usted sí, lo que no recibió la provincia de Río Negro de fondos de Nación solamente en estos primeros meses del año, es hasta dónde puede bancarse un gobierno provincial, como Río Negro en este caso, las situaciones estas que estamos hablando, o sea, la obra pública, tratar de moverla de alguna manera, tratar de resolver las cuestiones paritarias dentro de lo que se pueda, pero estamos en el cuarto mes del año y todavía las medidas siguen. ¿Hasta cuándo hay tiempo en cuanto a la provincia para bancar toda esta situación? Y para la provincia es muy difícil todo, porque tenemos por un lado una pérdida de recursos y un aumento de la demanda en todos los planos, ¿no? De la demanda de la comunidad, que le demanda a la provincia frente al retiro que ha hecho el Estado Nacional en todos los campos. Hablamos de la obra pública, ¿no? Ni hablar de lo que es la política de vivienda, que directamente no existe, tampoco la obra pública, que son, a ver, pensemos solamente sobre el mantenimiento de la red de caminos viales que tiene el gobierno nacional. Por lo visto, en función de lo que han dicho, cuando hablamos de obra pública hablamos también del mantenimiento de la infraestructura pública. No van a invertir, y eso rápidamente se va a comenzar a notar en el deterioro de la infraestructura, y sobre todo la infraestructura vial y de toda la infraestructura que tiene el Estado Nacional a su cargo, ¿no? Y las provincias, por supuesto, cuando dependen de los recursos que se coparticipan para poder enfrentar estas situaciones. Así que bueno, por supuesto, el panorama no es bueno para nada, pero bueno, es lo que se ha votado y nosotros respetamos al gobierno nacional porque es consecuencia de la voluntad popular. Ojalá que se pueda encontrar alguna vía de diálogo real y fecundo, ¿no?
no de un pacto con 10 títulos y como si eso por arte de magia va a resolver los problemas de la Argentina. Me parece que ojalá haya un cambio de actitud de gobierno y que busque dialogar realmente con las provincias, con las distintas fuerzas que tienen que ver con el desenvolvimiento político del país, con las fuerzas sociales, con las fuerzas del trabajo, de la producción, en fin, con los sectores de la industria, del comercio que están afectados gravemente por estas decisiones, sobre todo pensando en las pymes y en los laburantes, ¿no? Que hoy son objeto de drásticas consecuencias, producto de este ajuste que sobre la pequeña y mediana empresa es determinante y que tiene antecedentes, por supuesto, en otros momentos de la historia argentina, no tan lejanos, que si esto persiste, por supuesto, lo que va a terminar provocando es un cierre generalizado de pequeñas y medianas empresas, despidos, pérdida de puestos de empleo, empobrecimiento general de la economía. Esto lo hemos vivido ya con programas similares, tiene muchos puntos en común con el programa económico de Martínez Dios durante la dictadura militar, y también algunos puntos en común durante lo que fue la dupla de Cavallo con Menem. Posturas, digamos que, o políticas que terminaron produciendo mucho desempleo, empobrecimiento generalizado de la población, destrucción del aparato productivo, destrucción de la industria, destrucción del sistema de educación pública, destrucción del sistema de salud pública, en definitiva la destrucción de todos los sistemas que hacen a un país que quiere y aspira a ser un país con respuestas a los distintos derechos que la comunidad tiene. Esto es lo que hemos vivido en Argentina y bueno, y después vienen los gobiernos que tienen que reparar esas situaciones y lo interesante es ver cómo ha logrado, digamos, en esta etapa Milei, de alguna manera, reescribir la historia falsamente, a partir de falacias muy, muy graves, pero que bueno, que cuentan con un apoyo muy importante de la población, y que bueno, es eso lo que hoy tenemos, ¿no? Un gobierno que ha logrado instalar pseudo verdades o medias mentiras, depende cómo uno lo quiera ver, pero que han sido muy operativas en cualquiera de los casos, como para convencer a mucha gente de que estas políticas, que son más viejas que la escarapela, van a servir para llevar a Argentina a un mejor escenario que teníamos el 10 de diciembre pasado, ¿no? Y bueno, como te decía recién, no son las políticas de Milei nuevas, ya tienen antecedentes en el pasado bien cercano, con otros nombres. Hoy se llama lo que hace Milei, o él está inspirado en las ideas del anarcocapitalismo. En la época de Martínez Dios y Videla se hablaba del liberalismo económico ultranza, en la época de Cavallo Menem del neoliberalismo. Son palabras que siempre tienen en común alguna raíz que tiene que ver con el liberalismo como cuestión central, pero que en definitiva, en el fondo, son ideas que lo único que producen es mayor grado de desigualdad en la población y sobre todas las cosas el cercenamiento de cualquier posibilidad de que Argentina pueda ser un país con más capacidad y más independencia para desenvolverse en un mundo tan complejo como el actual. Estas políticas van a llevar a la Argentina a ser un país mucho más dependiente, un país mucho más débil, un país con menor capacidad de poder interactuar con el mundo que hoy tenemos en condiciones que nos permitan justamente una interacción con el mundo en beneficio de la Argentina. Hoy creo que la Argentina se va desarmando de cualquier herramienta que sirva justamente para poder interactuar de la manera más eficaz con un mundo complejísimo como tenemos. E incluso con una política exterior como la que adoptó Milei, el alineamiento automático con Estados Unidos e Israel, en un tiempo y en un momento como el actual, donde la guerra está atravesando la política mundial, con el conflicto de Ucrania, con el conflicto de Medio Oriente, así que la neutralidad, que ha sido una política que Argentina ha mantenido históricamente, con algunas muy pocas excepciones, debiera ser hoy también la neutralidad frente a los conflictos que tenemos a nivel mundial, la política que tiene que llevar adelante el gobierno nacional.
cuando la Argentina rompió esa neutralidad, después tuvo consecuencias que tuvo que pagar, incluso en su propio territorio, como resultó después de haber enviado las naves al Golfo Pérsico, que en represalia de esa decisión de Argentina, Argentina sufrió 2 gravísimos atentados en los primeros años de los años 90 con la voladura de la Embajada de Israel y de la AMIA. Vicegobernador, ha sido muy amable, le agradecemos, que tenga una buena jornada. Gracias, un abrazo. El vicegobernador de la provincia de Río Negro, Pedro Pesati, charlando con nosotros. Esto es Destino Sur.